encuentro de Estado de SAT. Es un placer para nosotros hoy presentarles a nuestros amigos el párroco de la Iglesia de Santa Teresita del Niño Jesús, el padre José Conrado Rodríguez Alegre, y el presbítero Mario Félix Leonard Barroso, pastor bautista de la iglesia afiliada de la Asociación de la Convención Bautista de Cuba Occidental. Bienvenidos a este encuentro y es un placer tenerlos a ustedes con nosotros por acá. Gracias, Antonio. Creo que el placer es nuestro, ¿no? Es un honor estar en Estado de SAC y además tener con nosotros hoy también al padre José Conrado, a quien yo personalmente aprecio mucho. También para mí es mucha alegría estar juntos. Es una muestra de esa unidad que Cristo nos pide. Bueno, realmente en estos días el tema de la fe, de la iglesia y dentro del contexto social y la relación con el Estado ha estado muy viva. A partir de que se comenzó a organizar la visita del Santo Padre Benedicto XVI, ya se anunció ya hace un tiempo atrás, bueno, pues ha habido mucho debate, mucho movimiento con respecto a estos temas. Yo quisiera comenzar nuestra conversación por este punto. Quisiera ampliar un poco y que ustedes nos comenten desde sus iglesias y desde sus visiones ¿cómo ven ustedes en este momento la relación iglesia-Estado en Cuba en la actualidad? No sé quién de ustedes desee comenzar. En las relaciones iglesia-Estado hay que tener en consideración la historia de esas relaciones. Una historia que ha sido bastante conflictiva desde los primeros años de la Revolución, cuando la Iglesia Católica y las iglesias, distintas iglesias y comunidades que llamamos también cristianas, fueron realmente perseguidas o muy limitadas en su acción pastoral y en la presencia de, digamos así, de su personal de apoyo. La Iglesia Católica Cubana quedó reducida, para poner un ejemplo claro, de casi 800 sacerdotes que había en el año 60 a menos de 200 que quedaron en el año 64, y de casi 3.000 religiosas a menos de 200. Desde esos momentos de confrontación muy fuerte entre la Iglesia y el Estado en Cuba, poco a poco se ha ido incrementando el número de agentes de pastoral, sacerdotes religiosas, también el número de creyentes que se atrevían a practicar la fe, porque hubo un tiempo que, sobre todo por el éxodo de muchos cristianos, doble éxodo, el éxodo externo, que se fueron fuera del país, y el éxodo interno de sobre todo los jóvenes que veían limitadas sus posibilidades de acceso a la universidad, por ejemplo, y dejaban la fe para poder acceder a cuestiones elementales como era una carrera universitaria, por ejemplo, o un buen empleo. Esto se dio mucho en los años 60, 70, 80. Poco a poco, sin embargo, la presencia de la Iglesia se fue fortaleciendo, y aunque nunca se rompieron las relaciones a nivel oficial, porque el Vaticano siempre mantuvo su representación abierta aquí en Cuba, no con el rango de embajador, sino de encargado de negocios, hasta que, no recuerdo bien el año, pero fue por los años 70, el que estaba encargado de negocios por muchos años fue elevado al rango de nuncio apostólico. Se ordenaron obispos precisamente aquí en La Habana, y desde entonces, pues sí, la embajada de la Santa Sede en Cuba ha tenido el rango de nunciatura, es decir, representante oficial al más alto nivel. Sin embargo, Cuba nunca dejó de tener embajador en la Santa Sede. Es decir, que por este criterio, pudiéramos decir así, que las relaciones entre el Vaticano y el gobierno
gobierno de Cuba, pues se han ido normalizando. Esto no quiere decir que han sido normales las relaciones entre los creyentes cubanos y el gobierno de Cuba, que en último término el criterio realmente que nos permite decir que son buenas las relaciones, porque si usted se mantiene con buenas relaciones con la autoridad máxima, pero no respeta o no le da el reconocimiento que merece la gente de a pie, pues sencillamente de relaciones estamos hablando, sobre todo si se dice que son buenas, ¿no? Es decir, como el vecino, yo me llevo muy bien con el dueño de la casa, pero los hijos de patadas cada vez que lo veo. Por Dios, no. Hay una carta que hace unos años leí en internet, que no conocía, que fue al principio de la revolución, cuando el arzobispo de Santiago, Enrique Perserante, envió, bueno, fue una carta conjunta, ¿no? Pero entre ellas estaba la firma de él, en la que él se dirigían en aquel entonces al primer ministro Fidel Castro y le manifestaban los problemas que estaban surgiendo. Bueno, de alguna forma pedían que hubiera una respuesta. Tengo entendido que esa carta nunca tuvo respuesta, o sí la tuvo. No, de hecho no. Y es más, un señor Perserante que le había salvado la vida a Fidel en el asalto al cuartel Moncada y a los demás sobrevivientes del asalto al cuartel Moncada, Fidel también, nunca recibió respuesta de la petición que le hizo el arzobispo de conversar con él. Fidel Castro mandó una corona enorme que yo recuerdo, que yo estuve presente en el entierro de Monseñor Perserante, pero nunca lo recibió para conversar con él de los problemas de la relación entre la Iglesia y el Estado. Las relaciones se mantenían a través de la Embajada del Vaticano y los obispos cubanos eran prácticamente ninguneados por el Estado cubano. Eso ha ido cambiando. De hecho, la relación que ha mantenido en los últimos 2 años el cardenal Jaime Ortega y el presidente Raúl Castro realmente son en este momento relaciones positivas de intercambio, yo creo que sí, fluido, cosa que la Iglesia venía pidiendo hace tiempo. Pero la verdad, en este momento sí, ciertamente han mejorado las relaciones en este sentido. No quiere decir que es el único parámetro que hay que tener en consideración para calificar de buenas las relaciones. Pues en ese nivel, bueno, pues sí, han mejorado, no hay duda. Ahora, ¿cómo se trata a los creyentes? ¿Cómo se trata al pueblo cristiano? Esa es la otra pregunta clave que hay que hacerse. En el caso de la Iglesia Bautista, ¿cómo ha sido esto, Mario? ¿Cómo ha sido la relación desde después del triunfo de la Revolución y en tiempos más recientes? Sí, bueno, Antonio, mira, yo creo que no solamente pudiera yo hablar ahora de las iglesias bautistas, que en este caso soy bautista, sino de las iglesias protestantes en su conjunto, que es un grupo bastante amplio y muy diverso a diferencia de la Iglesia Católica. Y te podría decir que hay sus diferencias. No tenemos una embajada como lo tiene la Iglesia Católica, por lo tanto es directamente. Y si los obispos, como dice José Conrado, eran ninguneados, imagínate nosotros que no tenemos entonces ninguna enunciatura y tenemos que tratar directamente con ellos. Yo digo que el año 92 es un año de cambio, por el cambio constitucional. Hasta el año 92, constitucionalmente, teníamos un Estado ateo, o sea que profesaba el ateísmo. Y después del 92, pues el Estado se hizo laico. Esto podría hacer pensar que las cosas cambiaron para bien. Yo no lo veo así. Te voy a explicar por qué. Antes del 92, la persecución era abierta, como mismo le sucedió a los católicos. Muchos pastores detenidos. Vivimos también los 2 éxodos que vivió la Iglesia Católica, el éxodo externo, pero también el interno. La Convención Occidental, por ejemplo, en la que yo pastoreo, pues también casi nos quedamos con un pequeño porcentaje de pastores, porque la mayoría emigró, pero de los que se quedaron, muchos fueron presos
Hubo un caso muy especial entre los pastores bautistas de la convención de la que yo formo parte, donde incluso se publicó en la prensa nacional una enorme cantidad de pastores que fueron acusados de trabajar para la CIA, lo cual históricamente se ha demostrado que era mentira. Las personas comunes de la iglesia que fueron llevadas incluso a los mar, personas que no podían estudiar en la universidad, que perdieron sus trabajos, todo eso lo sufrimos. Y fue típico hasta el año 92. Tal vez fue más fuerte en los 60, pero se mantuvo en los 70 y todavía en los 80. Ahora, podríamos pensar, vuelvo a lo que dije ahorita, que después del 92 todo cambió para bien. ¿Por qué te digo que no lo veo así? Porque después del 92 para mí lo que sucedió fue que el Estado ateo, que siguió siendo ateo, cambió de estrategia. Ese Estado ateo que profesaba profesa el marxismo, dice profesar el marxismo, pues se va con lo que Marx dijo, que la religión era el opio de los pueblos. Por lo tanto, el Estado considera que la religión es el opio de los pueblos. Para mí no dejó de creerlo en el año 92 cuando se declaró laico. ¿Por qué? Yo creo que lo que cambió fue de táctica hacia la religión. Antes del 92, como es el opio, vamos a destruirla, vamos a desaparecerla, vamos a borrarla de la faz de Cuba. Pero después del 92, entonces lo que dijeron, no, este opio lo que nos conviene es utilizarlo, porque si el opio adormece al pueblo, nosotros en este momento necesitamos que este pueblo se adormezca para que siga tolerando y acatando todo lo que nosotros hacemos. Después del año 92, el Estado que persiguió a las iglesias ha tenido la desvergüenza de pedirle a esas mismas iglesias que apabulló y que quería destruir, les ha pedido a la jerarquía de las iglesias que le repartan al pueblo el opio que necesita para que lo adormezcan. Y esto ha traído consecuencias nefastas dentro de las iglesias. ¿Por qué digo esto? Porque la persecución antes del año 92 creó un clima de cooperación entre hermanos incluso de diferentes religiones y denominaciones. He podido leer algunos de los pocos libros que se han escrito, porque considero debían escribirse más sobre la persecución en los años 60, 70 y 80. Y especialmente las historias sobre la UMAC. Por ejemplo, el libro Y vimos su gloria del presbítero Alberto González de nuestra convención. También el libro Tras cautiverio libertad de Luis Bernardo Uncuy, que emigró. Y en esos libros se expresan testimonios de creyentes de diversas denominaciones que confluyeron allí dentro de los campos de concentración de la UMAC. Y eso hizo que católicos y protestantes estuvieran juntos, codo a codo ahí. Testigos de Jehová inclusive. Es difícil poder hacer que un testigo de Jehová, un católico, un protestante puedan tener relaciones fluidas, ¿no? Como las tenemos el padre José Conrado y yo, pero eso lo logró la UMAC. Pero ¿qué sucede hoy, Antonio? En la etapa actual encontramos que en el seno de iglesias, por ejemplo la Convención Occidental, el gobierno tiende a dividirnos unos contra otros, porque por un lado está la tensión de que quiere que le repartamos el opio que él necesita, repartamos al pueblo, y está la tensión de los que creemos que no vamos a repartir ese opio que ellos quieren que repartamos. Entonces se crea una tensión interna entre hermanos de una misma denominación. O sea que si antes del 92 la persecución abierta nos unía, ahora lo que el Estado nos está pidiendo, que es algo que si somos fieles al Evangelio de Jesucristo no podemos darle, nos divide a unos contra otros. Claro, también tiene sus ventajas porque logra unir a alguien como José Conrado en la Iglesia Católica y a mí en la Iglesia Bautista. Pero no creo que hoy en día las relaciones Iglesia-Estado sean las relaciones que debían tener un Estado justo y una Iglesia. Yo lo que considero es que el Estado que persiguió antes del 92, después del 92, ha querido manipular, chantajear y usar a las iglesias, empleando para ello lo que por derecho propio les correspondería. Tú sabes que en esto que estás hablando creo que hay muchos puntos que son muy importantes. En la historia, evidentemente, en algún momento, si uno abre un diálogo y si queremos empezar a subsanar errores, lo primero que hay que poder hacer es hablar claramente de lo que ha ocurrido. No es posible con las heridas que hay abiertas en la nación cubana, tanto dentro de la nación cubana como en el exilio, en la diáspora, sencillamente pasarle por arriba a ciertas cosas y hacer como que nunca ocurrieron y a partir de ahora esto es borrón y cuenta nueva.
porque definitivamente hay personas que tienen dolor. Si yo particularmente, bueno, lo más cercano que tengo en una situación de este tipo es un primo de mi madre que fue fusilado, no por cuestión religiosa, por otra cuestión, pero realmente un juicio que fue en 2 días o algo así, una cosa súper rápida. Cuando uno lee el resultado de por qué lo estaban fusilando, aquello era un panfleto político. Pasó con muchos religiosos que fueron a dar a la cárcel penas larguísimas. Sin embargo, eso no se ha hablado, no se ha discutido públicamente, y son heridas que definitivamente tienen que tocarse en público para que el cubano, tanto el de aquí como el que está fuera de la isla, sienta que realmente podemos entrar en un proceso de reconciliación. Yo creo que no se puede hablar de un proceso de reconciliación si no se habla con la verdad y si no se toca las heridas que tiene la gente. Yo creo que un caso que siempre menciono porque me parece algo maravilloso fue lo que se hizo en Sudáfrica con el arzobispo anglicano Desmond Tutu, ¿no? Fue una muestra de lo que se puede hacer en este sentido. ¿Qué crees, padre? El Papa ayer dijo algo muy interesante. Él dijo que la Iglesia no pedía privilegios, que la Iglesia reclamaba derechos, que los creyentes tienen el derecho a existir como creyentes, a defender sus convicciones, a proclamar y a comunicar su mensaje y a tener espacios para poder ejercitar los compromisos que provienen de la propia fe, como es el caso, por ejemplo, de atender a los ancianos, a los enfermos, a las personas más necesitadas. Son espacios que la Iglesia no reclama como un privilegio, sino que exige como un derecho, porque así como cualquier ciudadano tiene ese derecho, así también lo debe tener el ciudadano creyente. Y en este sentido yo creo que una de las cosas que tenemos que exigir sobre nuestros derechos es el derecho a la verdad, cosa que también dijo ayer el pontífice. Hay en nuestra historia reciente muchos silencios. También hay, como es típico en los regímenes totalitarios, muchas ocultaciones. El famoso caso de las fotos trucadas, donde desde el tiempo de Lenin y Stalin desaparecían aquellos que en un momento determinado fueron considerados por la dirección oficial del gobierno del partido como disidentes, y lo borraban, lo sacaban de la foto, porque esa mentira sobre la realidad, por ejemplo, afirmación de que en Cuba nunca se ha perseguido a los cristianos, pues eso no, ni se puede decir, ni se puede admitir que se diga, porque si hubo persecución. Quizás ahora no podemos utilizar ese término, pero tenemos que hablar, por ejemplo, de limitaciones, sin duda alguna. Por ponerte un ejemplo muy cercano para mí, el salón parroquial de mi iglesia se está cayendo, y yo llevo 12 años, de los 13 que llevo en la parroquia, con 12 o 11, con los planos hechos. El arquitecto que me hizo los planos se hizo cargo de eso, porque yo no tengo mucha paciencia. Soy canario por parte de mi padre, y los canarios son muy poco coléricos. Pero este excelente amigo, además de magnífico arquitecto, tuvo la generosidad conmigo de hacerse cargo de ir todos los meses, primero, después, cada 2 o 3 meses, al partido provincial a decir: miren, este local ofrece peligro de caerse, y exigir por favor que nos den la autorización. Y a estas alturas, bueno, ayer me han dicho el abogado de la conferencia episcopal que parece que al fin nos han dado la autorización, pero Caridad Diego llegó a decir que no daba la autorización porque ahí estaba yo en esa iglesia, que como claro soy un cura considerado díscolo, pues entonces no me daba la autorización de una cosa que está afectando a las 200 y pico, 300 personas que oyen misa los domingos debajo de ese techo, que está a punto de caerse. No se ha caído por un milagro de Dios, porque
claro, la iglesia que yo tengo es muy pequeña, caben 200 y pico personas dentro de la iglesia. El resto de la gente que va los domingos a misa tiene que oír la misa en el salón parroquial. Y claro, el fibrocemento pesa muchísimo. Entonces, eso es o no una limitación o casi una persecución por el hecho de que yo pienso de una manera o me expreso de una manera que no le gusta al gobierno. Es un castigo. Claro. Entonces, estas son las cosas que yo creo que hay que decir, porque es la verdad. Y entonces, bueno, cuando uno habla de las limitaciones que ha habido en el pasado, es que de hecho la injusticia cometida está sin, pudiéramos decir así, sin sanar verdaderamente, porque no ha habido un reconocimiento de que se ha errado, de que se obró mal, de que se hizo daño, y esas personas, vivas o muertas, están de una manera hasta simbólica, si tú quieres, reclamando que se les respete la verdad. Pero es que muchas veces incluso yo creo que el asunto va un poquitico más allá, porque no solamente se trata de ocultar eso, hay veces se tergiversa. O sea, diciendo que realmente siempre hubo un trato humano, se respetó, o sea, ya eso va más allá de simplemente ocultar lo que pasó, para realmente mentir en una forma en que todo el mundo lo está viendo, y esa parte me parece más ofensiva, ¿no? Bueno, era lo que señalaba Mario, es decir, tenemos problemas sin resolver y se está actuando y se está hablando como si no existieran esos problemas, cuando son problemas que están ahí todavía. Es verdad que se ha mejorado, pero sobre las intenciones y sobre la realidad, el empeño de manipular o el propósito de que las iglesias estén al servicio de los intereses del sistema, que no coinciden ciertamente con el interés del pueblo cubano, porque eso también hay que decirlo. Y eso me parece que es una cuestión clave. Ellos tienen la representatividad como Estado de todo el pueblo, pero no necesariamente lo que ellos quieren o lo que ellos pretenden es para beneficio de todo el pueblo, ni siquiera de que realmente tomen en consideración lo que la gente quiere, lo que la gente desea, lo que la gente exige por ellos mismos y para ellos mismos. Así que estamos ahí en una situación, bueno, que cualquier Estado normal, el Estado siempre tiene una representación de una u otra manera, incluso cuando está la oposición, que tiene una palabra que decir, y de hecho la dice a través del Parlamento. Pero en Cuba no estamos en una situación así. No hay oposición, no hay una voz diferente, no hay una voz alternativa. Entonces ellos se arrogan todo el derecho cuando no tienen toda la representatividad real. Y yo creo que ese es el tema clave. Mario, ¿qué crees tú de este punto que nos habla? Coincido plenamente con mi hermano José Conrado. Inclusive coincido también en mi realidad. Yo también soy un pastor que sufro, y no solamente yo, que es lo más triste, sino mi congregación sufre, para que quede que sufre por culpa del pastor que tiene. Es la intención de la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos. El techo de mi congregación también está en malas condiciones, Antonio. Y mientras el pastor Mario esté ahí, no va a haber un permiso para arreglar ese techo. Y te menciono el techo por mencionarte un ejemplo, pero en mi iglesia, que es una iglesia organizada en el año 1939, la iglesia bautista de Tahuayabón, en Villa Clara, esta iglesia hoy en día, año 2012, no tiene un teléfono. No tiene un teléfono. Y esto creo que ejemplifica muy bien el tipo de acoso, de presiones que se cierne sobre nosotros. Yo creo que, como tú dices, Antonio, lo más triste no es solo tratar de negar aquello, sino tergiversar. Nunca se me va a olvidar cuando leí el libro Fidel la religión del dominico Fray Petro.
que Frei Beto tuvo que repetir varias veces una misma pregunta a Fidel Castro. La pregunta, pero comandante, en Cuba nunca se ha cerrado ningún templo, y el comandante, como él acostumbra, pues trató de darle vueltas y de darle vueltas, y creo que fueron 3, 4 o 5 veces que Frei Beto tuvo que volver sobre la pregunta para que finalmente Fidel Castro le dijera: no, jamás, en Cuba jamás se cerró ningún templo. Una mentira, desfachatada. El caso de mi iglesia que te mencionaba, para ponerte un ejemplo, el templo nuestro tuvo un sello entre noviembre de 1964 y diciembre de 65. Más de un año mi congregación tuvo que trasladarse 4 kilómetros hasta una pequeña capilla que no nos habían cerrado para poder congregarse. La iglesia bautista de Buenavista, muy cerca, allá en Villa Clara, estuvo cerrada también. La iglesia bautista de Huertas, Villa Clara, muy cerca, también estuvo cerrada. Fueron muchas, inclusive denominaciones que completamente caducaron, fueron cerradas, y por lo tanto es una tergiversación de la realidad. Y es evidente, cualquiera puede ir sobre la entrevista de Frei Beto y comprobarlo, como mismo le sucedió en la entrevista que él concedió a Ramonet, 100 horas con Fidel, cuando se tocó el tema de la Primavera Negra de 2003 y el caso específico de Raúl Rivero. Ramonet tuvo que volver varias veces sobre el mismo tema. Es una realidad que se quiere tergiversar. Cada vez que el gobierno cubano habla y asume que cometió errores, él da la impresión de que esos errores los cometió por culpa de las iglesias, porque las iglesias fuimos las que tuvimos una actitud agresiva hacia él, y él lo único que hizo fue reaccionar, echándonos entonces toda la culpa, cuando eso es totalmente falso. Yo puedo decir, Antonio, que la Convención Bautista de Cuba Occidental, de la cual soy pastor, cuando triunfa la revolución, en aquel inicio donde por parte del pueblo es verdad que hubo mucho apoyo, ¿no?, al proceso, mi convención regaló un tractor para la reforma agraria, para la revolución. Pero luego, si ese tipo de relaciones se modificó, fue por culpa del Estado, que comenzó a demostrar cuál era su verdadera cara. Pero creo que hay que rectificar, más que rectificar, hay que reconocer la realidad de aquella triste persecución, que no ha terminado, te voy a decir, porque los católicos pues tienen su anunciatura, como hablábamos ahorita. Nosotros que no la tenemos, te podemos decir que después del año 92 no es que la persecución haya desaparecido totalmente. Nosotros tenemos propiedades que fueron confiscadas, que todavía no han sido devueltas. Ahora mismo, en este instante, hay un conflicto con la iglesia bautista de Yaguajay, donde un terreno que se le confiscó, bueno, realmente no se le confiscó legalmente. Ahora incluso puede ser un proceso de fraude, tratar de decir que se confiscó en un momento determinado cuando no existe el documento. Ahí teníamos un colegio, el colegio de Bautista fue cerrado por las autoridades, y el terreno, las autoridades en este momento, año 2012, nos lo quieren quitar por completo. O sea que aquella etapa no es que se haya cerrado por completo. Y en el caso de las iglesias protestantes existe, creo que todavía más presión en ese sentido, y por la cuestión de que el gobierno cubano lógicamente asume que la iglesia católica, por su anunciatura, por su relevancia internacional, puede ser un poder que le puede ayudar más que nosotros mismos, ¿no? Nos relegan un poco. Pero creo que en ese sentido hay que avanzar muchísimo. Mira, hablando de este punto que mencionábamos de la verdad y la mentira, yo creo que es extremadamente importante que asumamos qué momento estamos viviendo en nuestro país, ¿no? Yo creo que a todas luces el sistema actual, un sistema totalitario que ha tenido una camisa de fuerza sobre la sociedad cubana, evidentemente no puede mantenerse mucho más tiempo así. Hay muchos aspectos que están dando muestras de que definitivamente no puede. Entre ellos está todo el activismo social que se está levantando en los últimos tiempos. Las personas ya tienen menos miedo a hablar y expresar lo que piensan. Hay otro contexto internacional también muy adverso, y la situación económica es definitivamente asfixiante. Todas las medidas que se han tratado de implementar, como son solamente medidas cosméticas. Es por eso que yo creo que para realmente relanzar o hacer una transformación en nuestro país, lo primero que tenemos que partir de hablar todo el mundo abiertamente y a rostro descubierto. Esto es lo que yo pienso, este es mi punto de vista, y bueno, mientras yo no viole la ley, mientras yo no cause daño a ninguna persona,
pues yo tengo el derecho de hacerlo y de expresarme y de asociarme y de cumplir mi función, en este caso ustedes que son instituciones religiosas de fe, cumplir mi función social. O sea, nadie tiene derecho a sencillamente restringir esto. Pero para esto lo más importante es empezar a arrancar de la verdad, de hablar abiertamente. Y hay un punto que yo creo que es muy importante, que mencionó ayer el Papa en la homilía, que es el compromiso. O sea, ¿con quién tienen las iglesias el compromiso? Las iglesias tienen el compromiso con el Estado, que asume una legitimidad que particularmente yo no se la doy, pero o tiene el compromiso con la sociedad cubana, con el pueblo cubano. ¿Con quién realmente es el compromiso? Creo que sea una pregunta clave y una pregunta que yo diría que se responde por sí misma, ¿no? Evidentemente la fidelidad de la iglesia es al pueblo. Yo recuerdo recientemente estuve en Cracovia con el cardenal Dziwisz. El cardenal Dziwisz fue el secretario toda su vida desde que se ordenó sacerdote de Karol Wojtyła. Y cuando Karol Wojtyła fue elegido papa, se llevó con él a este sacerdote, que en aquel tiempo todavía era un joven sacerdote, pero ya no anciano, evidentemente. Han pasado los años. Es un hombre que conoció la realidad de su país y acompañó a Juan Pablo II, el más cercano colaborador que tuvo Juan Pablo II a lo largo de su vida de obispo, de arzobispo de Cracovia y después de papa. Y él me decía en la conversación que tuvimos, padre, no se olvide que la iglesia siempre debe estar al lado del pueblo. Nuestra fidelidad es a Dios y al pueblo. Y me lo decía con esa convicción del que ha vivido su compromiso raigal con el Evangelio, con Dios y con el pueblo. Por eso yo creo que la iglesia tiene que tener el oído, digamos así, muy cercano a la tierra, como hacen los indios, para enterarse qué está pasando. Y cuando digo cercano a la tierra, cercano a lo que realmente es las aspiraciones, los sueños, las angustias, las tristezas, los sufrimientos de la gente, del hombre de aquí. Y yo creo que también ese es el reto. Es decir, muchas veces, por ejemplo, aquí en Cuba, cuando uno analiza la historia de la iglesia en los últimos 50 años, cuando la iglesia levantó su voz para advertir el peligro de lo que evidentemente después resultó como la iglesia lo dijo. De hecho, la iglesia fue condenada y perseguida por decir unos meses antes que Fidel Castro que la revolución era socialista. Exactamente. Es decir, los obispos sencillamente vieron venir y levantaron la voz, advirtieron el peligro. Y eso fue lo que costó que la iglesia fuera prácticamente arrasada, porque ciertamente el poder del Estado, cuando está en manos de un grupo que legitima ese poder que tiene a partir de la posesión de la verdad, pues sencillamente se siente con el derecho a hacer y deshacer y no respetar el derecho que tienen las personas o las instituciones que las personas han creado precisamente para defender sus derechos o para sencillamente vivir. El hombre no vive en soledad, vive en comunión con los demás. De hecho, los cristianos fueron despojados de sus derechos y reducidos a la mínima expresión, y a partir de ahí se empezó la lenta recuperación de la institución reducida a su mínima expresión y
de la fe religiosa en el corazón del pueblo. Para en ese momento el pueblo no apoyó a la iglesia. En ese momento las iglesias se quedaron vacías. Y como quiera que sea cualquier institución humana, la iglesia es una institución humano-divina. La parte divina la pone Jesús, pero la parte humana la ponemos nosotros. Y los seres humanos somos como somos. Es decir, esa experiencia fue tremendamente traumática. Y esa experiencia, que fue la de Pérez Cerantes, o la de Belio Díaz Cía, o la de Monseñor Alberto Martín Villaverde, los obispos de aquella época, está ahí, presente los obispos de esta época, y en los sacerdotes y en los cristianos. Pero precisamente yo creo que la fuerza del Evangelio, la fidelidad al Evangelio es la pieza clave, porque uno sabe que lo que el Señor te pide y lo que realmente la fe te compromete es a vivir y a responder a los principios que sustentan tu vida, a las verdades en las que realmente tú crees y que son como el cimiento de tu vida. Y en ese sentido es cuando uno dice, bueno, la frase de Givis allá en Cracovia, a raíz de la beatificación de Juan Pablo II, es: usted manténgase firme en su amor a Cristo y al pueblo. Esa es la misión de la iglesia. Y me ponía de ejemplo la propia Polonia. Yo había visitado los días anteriores, 2 o 3 días antes de encontrarme con el cardenal Givis, yo visité la tumba del cardenal Wyszynski, el héroe de la fe y de la iglesia en Polonia, el cardenal que se enfrentó a los nazis siendo muy joven obispo, y después se enfrentó también a los comunistas, el hombre que estuvo preso por su fidelidad a Jesucristo, y que tuvo que ser liberado por las exigencias que el pueblo hizo, por todas las manifestaciones que hubo para que se liberara al cardenal. Pero ese cardenal estuvo preso y jamás se doblegó, se mantuvo firme, porque él sabía que el Señor estaba con él, y se mantuvo fiel al pueblo y fiel a Jesucristo. Esa es la clave y realmente lo que la iglesia tiene que hacer. También visité la tumba del padre Popielusco, Jerzy Popielusco, un sacerdote que mataron por su compromiso social, por su compromiso cívico. Era un hombre que vivía predicando el Evangelio, pero también invitando al pueblo que fuera fiel a sus más profundas esencias como cristiano y como pueblo, parte de esa iglesia que siempre estuvo al lado del pueblo. La iglesia polaca ha sido una iglesia que ha sufrido al lado de su pueblo, y es una iglesia ejemplar en ese sentido. Y al padre Jerzy Popielusco, que vivía continuamente recordando los ideales más profundos del pueblo polaco y los testimonios que a lo largo de la historia hicieron que ese pueblo sea lo que es, lo que ahora es, o lo que es, al final pues lo asesinaron. A mí me conmovió mucho la noche que estuve en la tumba del padre Jerzy Popielusco. Es una tumba muy sobria, es una piedra enorme de granito, tosca, pero en el centro sí hay una parte que está pulida, y en esa parte pulida del centro de aquella gran piedra aparece la historia del padre Popielusco, su fecha de nacimiento, de ordenación, la fecha de su muerte, y otras palabras recordando a este insigne sacerdote polaco. Yo sentí una emoción tan grande, yo se lo decía así al cardenal Givis, en la tumba de aquel sacerdote humilde. Fue beatificado
antes que Juan Pablo II. Los dos contemporáneos. Los dos desde su posición. El cardenal al que hicieron papa, arzobispo de Cracovia, y el humilde sacerdote, párroco de una de las iglesias de Varsovia. Dios me dio además un regalo muy especial, porque en ese momento, en medio de la enorme emoción que yo tenía, había una luz, había como unos focos, empezó a nevar. Empezó a caer nieve. Y yo creo que no era época como para que nevara, pero que empezó una nieve fina. Y yo eso lo sentí así como una especie de regalo de Dios. Es decir, mira, eso es lo que tú tienes que ser. Cueste lo que cueste. Arriesgues lo que arriesgues. Hay que ser fiel al pueblo. Y después el cardenal Givis, que para mí es una especie de símbolo de lo mejor de la iglesia por su cercanía a Juan Pablo II, a quien tanto admiré y admiro, me dijo aquellas palabras: usted sea fiel a su pueblo. Gracias por compartir esa experiencia. Gracias. María Félix, ¿qué crees tú del compromiso? Sí, coincido perfectamente. Me ha mencionado mucho José Conrado con sus experiencias, ¿no? Yo no he podido tener experiencia más allá de las fronteras de mi nación, y creo que mientras persiste este tipo de situaciones que tenemos ahora no podré salir. Pero te puedo decir que yo creo que la clave está, y coincide perfectamente con lo que ha expresado José Conrado, en lo que Dios pide de nosotros, en lo que Cristo pide. Cristo dijo: así como el Padre me ha enviado, yo les pido que vayan ustedes, así los envío yo a ustedes. Y cuando uno mira la manera como Dios envió a Cristo, Dios no habló desde lejos. Dios vino al mundo, se encarnó a través de la persona de Jesús, estuvo aquí entre nosotros. Y por cierto, nos dio gran ejemplo cuando estuvo entre nosotros, porque no estuvo con las jerarquías políticas que estaban explotando también al pueblo, no estuvo con las jerarquías religiosas, todo lo contrario, las criticó. Jesucristo estuvo con la gente de abajo. Y Dios quiere también que nosotros nos encarnemos, quiere que nos encarnemos en nuestras propias realidades. Muchas veces la iglesia, sea católica, sea protestante, sea lo que sea, falla porque no se encarna en su pueblo. Es como ver a alguien que se está ahogando en el mar y querer desde lejos darle instrucciones de los peligros que tiene una playa, que tiene el mar. No, hay que lanzarse al mar y salvar al que se está ahogando, tocarlo, sacarlo, cuéstete lo que te cueste, como dice José Conrado, porque también uno se puede ahogar en el intento. Pero Dios nos quiere entre la gente, Dios nos quiere encarnados en nuestro propio pueblo. No es lo que Caridad Diego diga, no es lo que la Oficina de Asuntos Religiosos diga. Ellos no nos pueden dar orientaciones, es lo que Dios nos pide a nosotros, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros. Por lo tanto, estar ahí con los que sufren, y es lo que pienso y es lo que trataré de hacer mientras viva. Hay algo que mencionas con respecto a las jerarquías políticas e incluso eclesiásticas, y es un punto que siempre está a discusión cuando hay un proceso como el que estamos viviendo, ¿no? Realmente durante un periodo de transición siempre hay muchas visiones. Hay personas que dicen que hay que ser realista, que hay que ser pragmático, pero este término se manipula mucho: qué cosa es ser realista y qué cosa es ser pragmático. Y muchas veces entonces caemos en cierto relativismo, que creo que el Papa mencionaba ayer también ese término, y una frase muy común: el fin justifica los medios, ¿no? Entonces yo creo que ahí está el cuestionamiento de realmente qué es lo que nosotros deseamos para el futuro en nuestro país y con la gente común, en las instituciones del gobierno. O sea, ¿qué realmente deseamos construir? Porque yo no creo que desde cálculos donde realmente no estamos siendo totalmente sinceros y honestos se pueda construir algo sólido. Yo creo que las cosas sólidas se construyen, como hablábamos al principio, desde la verdad, y para que haya realmente un tránsito a un sistema democrático en nuestro país tenemos que partir de la verdad. No podemos partir, evidentemente un diálogo
implica que todas las partes cedan algo, pero desde la verdad no se puede ceder haciendo cálculos y justificando cosas que no son justificables. ¿Qué crees, Mario? No, perfectamente de acuerdo contigo. Inclusive me ha hecho recordar un libro que hace poco ha sido objeto de mi estudio, de John MacArthur, un teólogo norteamericano, que habla respecto a la realidad de las iglesias en los Estados Unidos. Su libro se llama Avergonzados del Evangelio. Y John MacArthur aborda el tema de que los líderes eclesiásticos hoy se están debatiendo entre el pragmatismo o vivir la verdad del Evangelio. Y yo creo que se puede traspolar un poco a nuestra realidad esa cuestión. Hoy en día el Estado cubano, el régimen, es muy pragmático, lo sabemos, porque lo que quiere es perpetuarse en el poder, pero quiere valerse de los deseos a veces de las jerarquías religiosas, que también son pragmáticas, en el sentido de lo que quieren es aprovechar terreno, ganar en espacios, pero la fidelidad a Jesucristo, la fidelidad a su Evangelio, a lo que nos pide Jesús, no es su prioridad. Yo creo que más que pragmatismo, es la fidelidad al Evangelio lo que nos debe mover a nosotros. Por lo tanto, coincido plenamente contigo. José Conrado. El cristiano, cuando recibe el bautismo, en la ceremonia del bautismo está previsto que se unja con un aceite que llamamos el santo crisma. Es el aceite con el que se unge a los niños o adultos que se bautizan el día de su bautismo. Ese aceite también es el que se utiliza para la confirmación en la fe, y ese aceite es el que se utiliza para ordenar a los sacerdotes, poniéndoles ese aceite en las manos, que van a tocar a Jesucristo, que van a tener el cuerpo y la sangre de Cristo. Ese aceite, santo crisma, es el que se utiliza para poner en la cabeza de los obispos, que van a ser los pastores del pueblo de Dios. Ese aceite es el que se utilizó para ungir a los papas también. Pero el aceite, que es el símbolo de la autoridad en la iglesia, se le impone lo mismo al humilde cristiano que al sumo pontífice. Y cuando se unge a ese niño o a ese joven o a ese adulto en el día de su bautismo, se le dice que a ejemplo de Cristo está llamado a ser sacerdote, profeta y rey. Sacerdote es el que celebra el culto. De hecho, todo cristiano tiene por derecho propio, una vez que está bautizado, derecho a participar en el culto de la iglesia. Pero además, ese cristiano es un profeta. ¿Quién es el profeta? Es el hombre que lleva la palabra de Dios, lleva y vive la palabra de Dios. Es el hombre que anuncia el Evangelio, ya que el Evangelio no es para vivirlo privadamente en la oscuridad del propio corazón, sino para proclamarlo, anunciarlo y comunicarlo a los demás, ya que si es la oferta de la vida, la oferta de la felicidad para los hombres que la reciben, yo sería un egoísta terrible si, sabiendo que esto es lo que da la felicidad, no se lo comunica a los demás. Luego, por sí mismo el Evangelio es para ser anunciado. Pero sabemos bien que vivimos en un mundo de pecado. Y este mundo de pecado, que incluye también a las iglesias y a los pastores de las iglesias, porque nosotros no estamos sin pecado. Yo siempre digo a mi comunidad, no se olviden que el Papa se confiesa toda la semana, y es el Papa. Se lo digo cuando la gente tarda mucho en confesarse. Todos tenemos que confesar nuestros pecados. Yo también me confieso, todos tenemos que confesar. Somos pecadores. Y la confesión nos ayuda mucho a tomar conciencia de cuánto nos falta para llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. Verdadero sacerdote, verdadero cristiano. El sacerdote, profeta, y después decimos rey, que es cada cristiano a su nivel. Los pastores somos los que por vocación especial somos llamados para guiar
al pueblo de Dios, predicándole la palabra de Dios, anunciándole la salvación y celebrando como presidente de la asamblea, como Cristo, representante de Cristo, pastor de su pueblo. Ahora bien, todo bautizado es un rey. Y yo cuando lo digo, explico así a la gente que lleva a bautizar a los niños a la iglesia, les digo, miren, pero no un rey por tener capa de armiño o corona en la cabeza. Evidentemente no es en este sentido que lo dice la liturgia. Y la definición que doy de rey es una muy sencilla, que me encanta. El rey es el que es señor de los demás. El sentido que tiene la liturgia para decir que el cristiano, que todo cristiano es rey, es que está llamado a ser señor de sí mismo. Y mi definición de hombre libre es esa: soy señor de mí mismo, porque un rey puede mandar a los demás, pero puede ser esclavo de la bebida, o puede ser esclavo del sexo, o puede ser esclavo del poder, o puede ser esclavo del dinero. Y entonces es un rey esclavo. El bautismo nos hace hombres verdaderamente libres, que somos señores de nosotros mismos, porque vivimos haciendo la voluntad de Dios. A eso estamos llamados. Quiere decir que siempre lo logremos, pero estamos en ese intento. Y eso es a lo que nos llama el bautismo, y a eso es lo que nos llama la fe. Por lo tanto, ese compromiso supone que yo trato de ser un hombre realmente libre, no esclavo de nadie ni de nada. Sacerdote, profeta y rey. Una pregunta, padre. En los últimos tiempos han escuchado muchos cuestionamientos sobre el tema que estábamos hablando ahorita, de las jerarquías, en especial, por ejemplo, de la misma iglesia, tanto de las protestantes como de la católica, porque muchas personas sienten, lo que hablábamos ahorita, que no están hablando claramente cuál es el sentir incluso de las personas de su fe e incluso del resto de la sociedad. ¿Alguna sugerencia? ¿Usted cree que realmente eso está pasando? ¿Cuál es su visión de este punto, que creo que es muy polémico? Bueno, en realidad en el Evangelio Jesús no eligió por votación a los apóstoles o a los discípulos. El Evangelio dice claramente que Jesús llamó a los que quiso. Llamó a los que él quiso llamar. Y no llamó a todo el mundo, llamó a algunos para ser pastores, para ser apóstoles. Pablo en su carta después va a decir, Dios nos ha elegido a todos como cristianos. Y dentro de la iglesia uno llama a ser profeta, a otro llama a ser apóstoles, a otro llama a ser presidente de comunidad. Ahora, en la vocación universal y más importante es la vocación al amor, que coincide con lo que Jesús nos dijo: el que quiera ser importante entre ustedes, que se haga servidor de los hermanos. La virtud más importante de la fe es el amor, y en la iglesia el más importante realmente sea aquel que más ame, no el que tenga la mitra más alta. Claro, como obispo está llamado a amar de manera especial, muy especial, pero a servir al Evangelio y a los hermanos. La jerarquía en la iglesia es elegida por Jesús y por unos mecanismos, en el caso de la iglesia católica, muy complicado, que supone preguntar a mucha gente. Cuando van a elegir un obispo le preguntan a mucha gente y le hacen una cantidad de preguntas que yo, cuando recibo uno de esos cuestionarios, la verdad es que me acuerdo de mi abuelita, porque dijo, ay Dios mío, lleva un tiempo, te preguntan todo. Y se investiga profundamente a la persona. Después la designación viene de Roma, pero como decimos nosotros, de Roma viene lo que a Roma va. Es decir, el Papa, ¿cómo sabe que este es el candidato idóneo? Pues porque han hecho una investigación tremenda al individuo, y el pueblo de Dios, sacerdotes, monjas, laicos de todos colores, han dicho, mira, este tipo va. Bueno. Pero toda autoridad desgraciadamente lleva aneja el abuso, o la posibilidad, no el abuso, la posibilidad del abuso, y la posibilidad de que se te suba la cabeza, y
y la posibilidad de que una persona que era muy sencilla, siendo laico o siendo sacerdote, de momento lo hacen obispo y se convierte en el tipo más pesado que te puedas imaginar. Y digo, oye, me lo han cambiado, este no era así. Es decir, somos seres humanos llamados a tener limitaciones. ¿Qué es lo que hace que la autoridad se viva de manera diferente? Que haya personas que a esa autoridad les recuerden la verdad, o por lo menos la verdad que uno percibe. Porque yo siempre digo que uno no tiene la verdad total, solo Dios tiene la verdad total. Nosotros tenemos un pedazo de verdad, pero a ese pedacito de verdad que tenemos que ser fieles. Y hay que decir. De hecho, en el Evangelio hay un pasaje, bueno, no en el Evangelio, los Hechos de los Apóstoles, que a mí me encanta. Y es cuando Pedro en Antioquía era el obispo de Antioquía y Pablo era el advenedizo, el tipo que persiguió a los cristianos y que se convirtió y después se los ganó a todos, porque ciertamente nadie trabajó como trabajó Pablo. Sin embargo, Pedro, que era el príncipe de los apóstoles, aquel a quien Jesús llamó piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, se tangueó porque vinieron unos cristianos de Jerusalén, judaizantes que les llaman, y por contemporizar con esos judaizantes, Pedro, que ya comía la comida normal que comían los cristianos de origen pagano de allí, de Antioquía, de los cuales él era obispo, empezó a comer aparte, y para que no lo vieran comer la comida que comían los otros, que por prejuicio judaizantes, porque mantenían ciertos principios y costumbres judías. Y Pablo llama a Pedro, al principal, y le dice: oye, tú estás confundiendo a la gente y estás orando muy mal, porque tú no estás siendo sincero y no estás orando como Cristo quiere. Tú estás confundiendo a la gente. Al principal, al jefe. Y Pedro se ofendió. Eso no lo dice en la Sagrada Escritura, no lo dice el libro de los Hechos. No. Pedro reconoció que el otro tenía la razón y cambió su forma de actuar. El principio de la democracia en la iglesia se vive de otra manera. No es que la elección tenga que hacerse, que ponemos todos los votos. De hecho, al Papa se le elige democráticamente. Al Papa, que es el primero de todos, son los cardenales los que lo eligen. Y lo eligen por el que más votos llega a tener. Pero los obispos, que son más bien designados, hay todo un proceso que que lleva hasta la elección de esa persona. Pero el principio dentro de la vida de la iglesia, que rige para el Papa, que rige para los obispos y rige para los sacerdotes, es que yo tengo que escuchar a las personas de mi comunidad y yo tengo que humildemente permitir que me digan de para arriba y ver de para arriba, porque eso fue lo que nos enseñó el Señor Jesús. Entre ustedes que no sea igual. Los señores de esta tierra, los grandes y los poderosos, oprimen a los humildes y después se hacen llamar benefactores de la humanidad y padres de la patria. Entre ustedes que no sea así. El que quiera ser el primero, que se ponga a servir, y el que quiera mandar, que sea esclavo de los demás. Por eso el Papa se llama Servus Servorum Dei, el siervo de los siervos de Dios. Él es el que está puesto a servir al resto de la iglesia, y todos estamos llamados a ser siervos de Dios, es decir, siervos de la palabra de Dios, de la verdad de Dios, siervos del amor de Dios. Ese es el principio fundamental que rige la iglesia. Mario. Bueno, en el caso de los bautistas, todo se simplifica mucho, ¿no? Porque nuestra forma de gobierno reside en la iglesia local. Nosotros es lo que se llama gobierno congregacional, no tenemos la estructura que tiene la iglesia católica. Entonces todo se circunscribe a lo que una iglesia local pueda determinar. Ni siquiera el pastor que está al frente de la congregación tiene la potestad de tomar una decisión. Yo me debo a lo que la mayoría escoge, ¿no?
Claro, las mayorías pueden estar equivocadas, es un peligro. Es importante que lo que los miembros de las iglesias decidan sea bíblico, se rija por lo que Dios les pide, porque si esa mayoría está escogiendo algo contrario al evangelio, pues ya todo se echa a perder, ¿no? En el caso de Cuba, aunque nuestro gobierno se resume en la iglesia local, las iglesias bautistas en Cuba se deben a una representación en el país. Por eso nos hemos asociado, en mi caso, en la Convención Bautista de Cuba Occidental. Mi iglesia no tiene entonces una representación jurídica propia, mi iglesia local, sino que es la asociación la que tiene la representación jurídica propia. Y el peligro está en que si los líderes de esa asociación no representan realmente los intereses de la iglesia local, sino por una cuestión pragmática, ceden a los intereses de la Oficina de Asuntos Religiosos, pues entonces ya todo se echa a perder. En el caso nuestro, los bautistas, estamos librando muchas batallas en ese sentido. Y estoy muy contento con la 103 Asamblea Anual de la Convención Bautista de Cuba Occidental. Hemos recién electo una nueva directiva y espero que sea de hombres siervos, así como mencionaba José Conrado, la palabra servicio y siervo, porque eso es lo que nos ha llamado Cristo. Y yo espero que nuestros líderes sean líderes siervos. Pero en nuestro caso también estamos en este momento guiándonos por un reglamento estructural que tenemos desde el año 80, y en este momento nos debatimos en que hay que adecuar a los tiempos que corren el nuevo reglamento. Pero todo parece indicar que por algún tipo de presiones o de modas, el reglamento, y es importante definir qué cosa es un reglamento, ¿no? Un reglamento es una constitución, y hay una definición por ahí de constitución que es la limitación al poder absoluto. Y los bautistas hace poco nos debatíamos en cuál es el poder absoluto, a quién queremos limitar con el poder absoluto. ¿Queremos limitar a los que nos presiden o queremos limitar a las iglesias? Porque, ojo con esto, de parte del régimen hay un pedido explícito en esas reuniones que hemos visto recientemente el 23 de febrero, donde se reunió Esteban Lazo con líderes de las denominaciones cubanas, y lo suelen hacer periódicamente, anualmente. Hay una petición explícita, lo sé porque me lo han contado, de que esos líderes que están ahí pues se perpetúen a la usanza, al ejemplo del régimen, que les da el ejemplo en ese sentido, que se perpetúen, y si se les dice, porque ya ustedes nos conocemos, y en este caso se pretende limitar el poder del pueblo, se pretende limitar el poder de las iglesias para, sin embargo, darle poder absoluto a jerarquías que puedan representar al poder absoluto en Cuba, que es el del régimen. Nosotros hasta el momento no lo hemos permitido. Una muestra es que aquí estoy oficiando, todavía siendo un pastor de la Convención Bautista de Cuba Occidental, a pesar de que Caridad Diego ha pedido a las estructuras que dirigen mi asociación mi cabeza, literalmente. El simple hecho de que yo esté todavía oficiando y sea pastor dice que no se les ha permitido a ellos lo que están pidiendo. Hemos sido fuertes, a pesar de no ser la Iglesia Católica, ¿no?, con todo el poder que representa y con su nunciatura. Pero yo creo que de eso se trata. De otras denominaciones, por ética no voy a decir nombres, pero otras estructuras jerárquicas donde el poder no radica en las iglesias. He conocido casos muy tristes de pastores, colegas míos, que han sido sacados de la iglesia. Se dio el caso de un obispo de una denominación evangélica que fue a esa iglesia, cambió las llaves de la iglesia y puso otro pastor, porque la Oficina de Asuntos Religiosos, que parece que es la que decide los destinos y los asuntos de todas las iglesias, que es la que más manda, parece, que es la que mayor conexión tiene con Dios, parece, pues le pidió que sacaran a ese pastor. Y ese obispo, que tiene muchos intereses, pero que no son los intereses del pueblo, que son los intereses pragmáticos de sus autos, de sus viajes, de toda la riqueza que le están permitiendo tener, pues fue y le dio a Caridad Diego lo que le estaba pidiendo. Entonces, esas jerarquías no deben olvidar, deben tener muy presente, ojalá que nos estén viendo ahora algunos de los directivos, algunas de las personas que presiden las iglesias, deben tener bien presente que si están ahí, están no para responder a los intereses de este régimen, que fue ateo en un momento y ahora dice ser laico, pero que lo que pretende es manipular y utilizarlo.
debe tener presente que si están ahí, están para responder a lo que Cristo les pide. Y Cristo les pide que laven los pies de esas personas a las cuales están llamados para servir. Si olvidan eso, no solamente serán juzgados por la historia y por el pueblo que conoce esta verdad, sino por Dios mismo, que les ha llamado. Bueno, para concluir esta interesante conversación, me gustaría que hablemos un poco del futuro. ¿Cómo visualizan ustedes la labor de sus iglesias en el futuro de la nación cubana? Pero quisiera enmarcarlo en un aspecto. Ahora, con la reciente visita de Benedicto XVI, bueno, se crearon muchas expectativas, acaba de ocurrir la visita. Lamentablemente hay algo que apareció a la luz pública, otras cosas no aparecieron a la luz pública, como ha sido la tremenda ola de arrestos y detenciones que se hicieron a muchos activistas, opositores, otros que no son opositores políticos, artistas. Se cortaron las vías de comunicación para que las personas no pudieran entre ellos comunicarse. Y esto particularmente no me da muy buena espina, como se dice, porque definitivamente si durante las misas y el gobierno cubano ha estado hablando ha mencionado la frase de buena voluntad, respeto, pero lo que estamos viendo que eso es una gran hipocresía, porque ¿qué respeto puede haber cuando yo encarcelo a alguien porque sencillamente piense distinto para callar su voz y que no salga? Este punto yo creo que es muy necesario valorarlo, porque sí, por otra parte, he visto un tremendísimo interés por parte del gobierno cubano de que el Vaticano y también las iglesias protestantes tengan un impacto en cuanto a lo que es la relación Cuba-Estados Unidos, ¿no? Yo creo que se está pidiendo mucho que se le levante las restricciones que tiene impuesto el gobierno norteamericano sobre el gobierno cubano, y se está tratando de para eso usar múltiples vías. Hace unos días hacíamos un programa sobre los intercambios académicos y culturales. Yo creo que esa es una de las vías que se están usando. Yo creo que la cuestión de las iglesias también se están usando, ahora la visita del Papa. Pero lo que me preocupa de esto es que se está tratando de saltar a la sociedad civil cubana y a los cubanos. O sea, es lograr estos acuerdos, pero siempre saltando a los cubanos de dentro y a los cubanos de fuera también. Porque es muy claro que no hay un abierto interés de los cubanos que están del lado allá también pueden participar del futuro acá. En todo este contexto, yo quisiera preguntarles, ¿cómo ven ustedes la fe y las iglesias en este contexto presente y hacia el futuro de nuestro país? Yo hace tiempo que escribí, fue mi primer libro, por cierto, un libro que se llama El futuro de la iglesia en Cuba, pero era en forma de pregunta, el futuro de la iglesia en Cuba. Y había en la misma portada del libro, el título tenía una especie de contraparte. Esto lo elaboró un amigo mío arquitecto que poco después murió en un accidente, y era uno de mis mejores amigos. Tenía un recuadro, en una esquina estaba el futuro de la iglesia en Cuba y abajo era la iglesia del futuro. El futuro que vamos a tener es la iglesia que seamos hoy. Y sin duda alguna, la iglesia que yo quiero hoy y que será la que haga posible la presencia en el futuro de la sociedad cubana de la iglesia que seremos en el futuro, va en la línea del compromiso radical con la verdad, la justicia y el amor. Es una iglesia que toma en serio al ser humano, que desde la verdad de Jesucristo, como decía el Papa ayer, es capaz de manifestar y de hacer presente la realidad sobre el hombre, la verdad sobre el hombre, sobre el ser humano, y que en fidelidad a esa
verdad profunda es capaz de convertirse en lo que el Señor nos pidió que fuéramos, servidores de la verdad que nos hace libres a nosotros y a aquellos que acogen el Evangelio de Jesús. Evidentemente nosotros estamos confrontando un momento de mucha ambigüedad. Decía Monseñor Pérez Cerante, según me contaba Monseñor Meurice, que el mayor éxito del demonio y la máxima manifestación de la obra del demonio era la confusión. En palabras de Hegel, la noche oscura de los gatos pardos, era la frase que utilizaba. Es decir, algo en lo que no hay definición, en lo que no hay claridad, en lo que no hay verdad. Y yo pienso que la Iglesia está llamada a vivir ella misma en la verdad y está llamada a convocar a que los hombres de nuestro tiempo, de nuestros contemporáneos, también vivan en la verdad, que se apoyen en la verdad. Porque, como decía el Evangelio que leímos ayer y el Papa repitió luego en la homilía, la verdad es la que nos hace libres. Una verdad que provenga de la mentira no es verdad. Y una libertad que no nazca de la verdad no es verdadera libertad. El Papa ayer habló varias veces de libertad, pero la liturgia, el Evangelio y la primera lectura del libro de Daniel, de lo que hablaba era precisamente de eso, de la libertad que es vivir en la propia responsabilidad, a riesgo de las consecuencias que pueda traer tu fidelidad a lo que tú ves como verdad. Los 3 jóvenes que fueron arrojados en el horno ardiendo estaban firmes en la verdad en la que ellos creían y fueron fieles a esa verdad en contra de la opinión del rey y a riesgo de la propia vida. Eso se llama responsabilidad. La Iglesia tiene que vivir ese compromiso con la verdad, esa responsabilidad de hacer lo que debe hacer y decir lo que debe decir. Y lo demás está en manos de Dios, porque ¿qué nos pueden hacer? Al final Jesús nos dijo, ténganle miedo a los que los puedan arrojar en el infierno, no a los que les quiten la vida. Y Jesús nos dijo, Dios le da la vida a los pajaritos, le da comida a los pajaritos y hace nacer a las flores del campo. Y ni el rey Salomón en todo su esplendor se vistió con una ropa como esa. Luego, si Dios a los animalitos que están en el campo y a las flores silvestres le da tanta belleza, tanta calidad de vida, ¿cómo no se la va a dar a sus hijos que confían en Él? Luego, hay que confiar en el Señor y hay que ser la iglesia que Dios quiere que seamos. La consecuencia de eso será esa iglesia que soñamos, pero una iglesia compuesta por seres humanos pecadores, que siempre tendrá que rectificar el rumbo que toma y siempre tendrá que arrepentirse del mal que en el fondo sigue haciendo, porque no somos perfectos, ni Dios nos pide que nosotros nos lo creamos. Sin embargo, yo estoy convencido, porque lo he vivido en mi propia vida, lo he visto con mis propios ojos y lo he tocado con mis propias manos. En la iglesia de Dios se da la santidad. Hombres y mujeres, la santidad no es en bloque, se da a hombres y mujeres que realmente por su fidelidad a la propia conciencia, por su entrega total a la voluntad del Padre, viven una calidad muy especial de vida, que es precisamente la vida en el amor. Y eso es una realidad que yo he podido ver y he podido tocar. Es decir, y yo creo que esa vocación a la santidad
es la vocación que tienen todos los cristianos. Al final, ¿quiénes sirven verdaderamente a la sociedad? Y vamos a irnos a los ejemplos que poníamos anteriormente y de lo que hemos estado hablando. Cuando uno ve a un Oscar Arnulfo Romero, cuando uno ve a un Chelsea Popuyo, o cuando uno ve a un Juan Pablo II, esos son los hombres que se siembran en el corazón de los pueblos y que logran transformar las conciencias, los corazones y las realidades. No importa el enorme poder que se enfrente a ellos, un Maximiliano Kolbe con los nazis. Los otros tenían todo el poder, decidían si vivía o no moría ese viejito, flaquito, ya en las últimas, que había estado tuberculoso, y sin embargo estaba allí en los campos de concentración, lo dejaron morir de hambre. Yo estuve en la celda en la que murió el padre Maximiliano Kolbe, gracias al cardenal Gibbs. Me puso el chofer del carro, me llevó a donde yo quería ir, y yo quería ir precisamente allí. Y ha sido uno de los momentos más emocionantes de mi vida, cuando yo pensé, porque en Auschwitz se siente la presencia del mal, de lo que puede ser destructivo realmente en la humanidad en la que estamos. Yo no tengo cruz en mi saco. Aquí yo tengo no sé cómo llamarlo, y esto me lo regalaron en el Museo del Holocausto en Jerusalén. Es el signo de la manifestación, para mí, la manifestación contemporánea de la cruz de Cristo, la cruz del pueblo judío, que murieron 6 millones de hombres, mujeres y niños por la maldad y con la violencia más cruel que uno pueda imaginarse. Yo no llevo la cruz, yo llevo el recuerdo del holocausto, porque la cruz de Cristo está viva en los hombres que sufren hoy, en las personas que no son respetadas, en el pueblo que es oprimido, en toda esa realidad de un mundo que hoy, delante de nuestros ojos, está siendo aplastado por una bota que destruye. Llámese judío en los campos de concentración nazi, o llámese palestino, quizás hoy perseguido por los judíos. Es el ser humano, es la dignidad de ese que yo considero hijo de Dios, sea que sea, vietnamita, norteamericano, judío, palestino, cubano, no cubano, cualquiera. Entonces Cristo está hoy en el sufrimiento de aquellos que no son respetados, que son aplastados, que son ofendidos, que son calumniados, que son destruidos por los poderes de este mundo. Porque lo importante para Dios son las personas, no el poder, no el prestigio, no el dinero. Somos nosotros, somos sus hijos. Bueno, yo creo que la iglesia del futuro podría ser una iglesia de grandes catedrales en Cuba, de grandes propiedades, de muchos espacios en los medios de comunicación, pero con poco espacio en el corazón del pueblo. Si esa iglesia hoy se calla ante los desmanes de este régimen donde estamos nosotros ubicados, la iglesia debe en este momento levantar la voz de los que están clamando en este pueblo por donde quiera. No deben ser esos intereses pragmáticos los que nos dejen llevar. Yo creo que para las iglesias protestantes los retos son aún mayores que para la iglesia católica, ya que en el pasado la iglesia católica tenía una voz más firme, considero yo, que lo que la tiene hoy. Gracias a Dios que está José Conrado para dar el ejemplo.
pero si el Estado cubano llamó a la Iglesia Católica para mediar, es en base al respeto que se ganó en el pasado. Hoy ustedes tienen el reto, me parece, de volver al pasado para llegar a un futuro glorioso. Nosotros los protestantes no nos hemos ganado ese respeto, tenemos que reconocerlo. Por lo tanto, nunca se nos invitó a mediar. No nos ganamos ese respeto porque, en general, debo decirlo, hemos sido más sumisos. Hemos fallado más en ese sentido. Hoy algunos de nuestros líderes pragmáticos están oliendo peligros, porque dicen, en un futuro, el Estado cubano, que un día fue ateo y que hoy es laico, podría declarar oficial a la Iglesia Católica. Y entonces, muchas de nuestras iglesias quedarían al margen. Existe ese temor en algunas iglesias protestantes. Yo creo que más allá de protestantes, católicos, de la definición religiosa, está Dios convocándonos a levantar la voz por los más humildes, la voz por los que claman. Y en ese sentido, yo creo que lo que debíamos hacer es el ejemplo que nos dio Cristo, que según narra el Evangelio de Lucas, en una ocasión vinieron los líderes religiosos para meterle miedo y decirle, Herodes te anda buscando para matarte. Y Cristo le dice, díganle a esa zorra, llamó zorra Herodes, díganle a esa zorra que hoy y mañana hago milagros, echo fuera demonios, alimento a las multitudes, y mañana iré a Jerusalén, que es donde mueren los profetas. La aspiración de Cristo era esa, la cruz y servir al pueblo. Hoy nosotros creo que debemos seguir las pisadas de Jesús en ese sentido. Y volviendo a lo que tú decías, convocándonos a esta última pregunta, Antonio, tú mencionabas de algo que ocurrió tras las bambalinas, ahora que fue la visita del Papa, porque lo que el mundo vio fue las plazas llenas, las plazas concurridas. Yo creo que es bueno que se sepa que los tres hombres que estamos ahora aquí, delante de las cámaras, nuestros móviles están en este momento incomunicados. En este momento no de que nos lo quitaron ahorita, sino de varios días antes de la visita del Papa. Que en mi caso particular, aunque no soy católico, parece que existía algún temor de que yo fuese a ir a la plaza, y justamente la semana anterior a la visita del Papa se celebró la 103 Asamblea Anual, a la que ahorita hice referencia. Esa fue la causa por la que pude llegar a La Habana, porque vine a una asamblea a la que tenía derecho de participar por ser delegado, y si no hubiese llegado hubiese sido un problema, porque estoy seguro que mis consiervos hubiesen protestado. Pero el sábado, cuando los delegados regresaron a sus provincias, que yo debía haber regresado, no regresé, porque sabía que si regresaba contra mí se hubiese fraguado lo que otras veces ya ha sucedido, me hubiesen cercado y posiblemente hubiese terminado detenido, porque me estaban llegando desde días antes referencias de personas detenidas, de personas perseguidas. Decidí quedarme en La Habana con mi esposa, y justamente la noche antes de la misa, acá en la Plaza de la Revolución, estábamos comiendo, compartiendo con unos amigos, pastores también, por cierto, y fue feo que a las 9 de la noche 2 agentes de la Seguridad del Estado tocasen la puerta de esa familia que estábamos visitando para romper nuestra armonía, nuestra comunión, y para decirnos que no podíamos ir a la plaza el otro día, coaccionando, porque hubiese sido nuestro derecho si hubiésemos querido ir a la Plaza de la Revolución. Gracias a estos amigos pastores recibimos protección y asilo en su casa, porque el objetivo de la seguridad hubiese sido detenernos, pero realmente fue algo muy feo. La casa de ellos permaneció entonces custodiada, expuesta, digamos, a la crítica de los vecinos o al cuestionamiento de los vecinos, porque se les presentó una situación que nunca se les había presentado. Pero esto que nos ha sucedido a nosotros, nos hemos enterado de cientos de personas, cientos de arrestos, detenidos. He pensado muchísimo en un fiel católico, Luis Felipe Rojas Rosabal, en San Germán, en Holguín, que desde el sábado anterior a la visita del Papa fue detenido, y según tuve referencia, el día antes de la misa aquí en La Habana, él todavía no había probado agua ni alimentos. Y yo decía, Dios mío, bastaría simplemente el caso de Luis Felipe Rojas Rosabal, un sencillo católico de San Germán, para que su iglesia, la Iglesia Católica, levante la voz por él. Solamente si hubiese sido el caso de él, pero son muchos casos más. Yo pienso que el futuro de la Iglesia Católica depende de que ahora mismo ellos puedan ser capaces de cuestionar al Estado totalitario por lo que hizo tras las bambalinas, y
es el reto de ustedes ahora. El reto de las iglesias protestantes, vuelvo a repetir, es un reto mucho mayor, porque nos falta todavía ganar espacio que hemos cedido, y ojalá que lo hagamos, porque de lo contrario, en el futuro, lo que menos debe importar serán nuestros templos, nuestras catedrales. Lo que más nos debe interesar es que en el futuro Cristo nos diga: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Él nos va a pedir cuentas. Ojalá que podamos con la frente en alto decir: Señor, siervo inútil he sido, porque lo que debía hacer, eso he hecho. Ojalá que seamos capaces de estar a la altura de esos héroes de la fe, de esos mártires que nos anticiparon. Muchos de los nombres que mencionaba José Conrado, sobre todo del ámbito católico, yo podría mencionar a Martin Luther King del ámbito bautista, podría mencionar a las iglesias confesantes en Alemania, como el caso de Dietrich Bonhoeffer. Ojalá que estemos a la altura de ellos. Ellos hicieron lo que debían hacer sencillamente en su momento, pero ahora tenemos nosotros nuestro momento. Ojalá que hagamos lo que Cristo haría. Bueno, José Conrado, sepa terminar. Sí, no, yo estaba, cuando te oí hablar, yo lo admiro muchísimo, los dos nombres que has mencionado, Dietrich Bonhoeffer y Martin Luther King, son dos grandes amigos de la fe y dos grandes profetas de los cristianos, todos los cristianos. Me pasó una cosa que me emocionó mucho cuando yo estuve ahora muy recientemente en Miami. Tuve una homilía en el Santuario de la Virgen de la Caridad. Era mi despedida de este último viaje al exilio, a la diáspora cubana de Miami. Y tuve una homilía que la gente, al terminar la homilía, aplaudió mucho. Y al final, una monjita que yo quiero mucho, porque es una muchacha extraordinaria, amiga entrañable. Ella perdió a su hermano tratando de salir del país. A este muchacho lo mataron ahí en Guantánamo. Ellos vivían en Guantánamo y en San Luis. Y ella, al terminar la misa, me abrazó llorando y me dijo: cuando murió Meurice, yo pensé que habíamos perdido la voz profética de la iglesia, pero después de oírte veo que no, que Meurice está hablando por ti, que tú estás hablando por él. Yo me sentí tan pequeño, porque para mí Meurice es un profeta y un santo. Es algo tan grande para mí, alguien a quien venero tan profundamente. Y yo quisiera terminar con este mensaje. Nuestras voces son muy humildes. Yo soy un pequeño hombre con muchas limitaciones. Realmente, ¿cómo me voy a comparar a Pedro Meurice, tío? Pero Dios no quiere, quizás en este momento, grandes hombres, sino hombres pequeños que digan la verdad. Hombres pequeños que tengan el valor de cumplir en la hora que les tocó vivir la misión que el Señor les encomendó. Y al fin y al cabo, como Pablo, recibimos la palabra del Maestro que nos dijo: te basta mi gracia, mi fuerza se realiza en la debilidad. Cuando Juan Pablo II iba a venir, yo le dije a Meurice, en casa de una gran amiga común que ya está en el cielo como él, Cristina Herrera: si usted no habla, nadie va a hablar en Cuba. Por favor, sería una vergüenza que el Papa vaya a Cuba
y no haya ningún obispo, ningún católico que le diga la verdad de lo que está pasando al pueblo cubano, usted tiene que hablar. Yo espero que el León del Oriente ruja. Le dije eso. Yo le decía a él el León del Oriente. Cuando yo llegué a Santiago, 15 días justos antes de la llegada del Papa, yo almorcé con él, como siempre hacía cuando estaba en Santiago. Iba a almorzar con él al arzobispado y con los demás sacerdotes. Estábamos él y yo solo, porque todos los demás estaban corriendo por la visita del Papa. Yo estaba como de vacaciones porque todos estaban trabajando y yo allí. Pero empezamos a hablar, en fin, todas las cosas de los amigos comunes, y fulanito, mecanita y tal, la familia que yo había visto ahí en Miami antes de llegar a Cuba. Y al final del almuerzo, él sale primero que yo del obispado, del almuerzo, del comedor del obispado. Estamos pasando por encima de la escalera que va hacia el piso de abajo, y él se vira para atrás y me dice, así como solía decir él, así muy: muchacho, el león es un ratón, pero va a rugir de todas maneras. Y digo, oye, eso va a estar bueno. Y él se percibía como un ratón, honestamente. Él fue era un hombre tan honesto, pero rugió, porque Dios se lo pidió, rugió. Tenemos que rugir nosotros también, aunque seamos unos ratones. Tenemos que rugir también. Ahí está la cosa. Bueno, qué decirle, caballero, les súper agradezco que hayan estado por acá con nosotros, y yo creo que todos los que vean este programa también le van a estar extremadamente agradecidos por esta conversación y todas estas palabras y anécdotas y pensamientos y sentires, ¿no? Gracias por haber estado con nosotros infinitamente. Gracias, Rodiles. Y yo creo que, como nos va a ver todo el mundo, nos vimos de un lado que del otro. Una gran bendición para todos, incluyendo Caridad. Diego, también nos vas a ver y te vas a realizar cuando veas a estos dos ratones juntos. Pero quiero aprovechar para decirte que te ama Cristo Jesús. Yo también. Y además me cae muy bien, fíjate. A mí Caridad Diego no me cae mal, me cae muy bien. Es una mujer muy bella, muy simpática. Sí. Es decir, simpática. Conmigo se porta casi siempre muy antipática, pero a mí me hace gracia. Y cuando menciono a Caridad, sí, menciono a incluso los agentes que tocaron la puerta, y se los dije a ellos. Les dije: oro por ustedes y los amo, porque Cristo Jesús me llamó a trabajar con los 11 millones de cubanos y ustedes son parte. Que Dios bendiga a toda Cuba y ojalá que haya reconciliación y que evitemos más violencia. Muchas gracias.